No sé exactamente en qué momento empecé a sentir que esa gasolinera tenía algo raro. Supongo que si quiero ser honesto, debería decir que desde el principio había detalles que no me gustaban, pero que uno aprende a ignorar cuando necesita el trabajo. La estación estaba sobre una carretera secundaria, a unos 20 minutos del pueblo más cercano. No era una zona completamente desierta, pero de noche lo parecía. Durante el día todavía pasaban camionetas, tractores, alguna familia de camino a la ciudad o traileros que paraban a cargar combustible y comprar café. Pero después de medianoche, aquello se convertía en otra cosa. La tienda quedaba cerrada. Las luces del techo seguían encendidas sobre los surtidores, y más allá de ese círculo blanco no había nada más que oscuridad, monte bajo y el rumor lejano de la carretera. Yo cubría el turno nocturno 3 veces por semana. No era un gran empleo, pero pagaba lo suficiente para ayudar en la casa y ahorrar un poco. Además, en teoría era tranquilo. Casi nunca había problemas. Uno que otro conductor borracho, algún plepotudo que quería irse sin pagar. Nada serio. Mi rutina consistía en revisar niveles, limpiar un poco, atender a quien llegara y matar el tiempo mirando el teléfono o escuchando la radio con el volumen bajo. La gasolinera tenía 4 surtidores, aunque normalmente solo se usaban 2. Los otros parecían funcionar, pero rara vez alguien se detenía allí. El encargado, don Julián, decía que era porque a la gente no le gustaba estacionarse cerca del borde del terreno, donde empezaba un baldío lleno de hierba alta y postes viejos de luz. A mí me parecía una tontería, pero con el tiempo yo también empecé a evitar esa parte de la estación, sobre todo el surtidor número 4. No porque hubiera visto nada. Al menos, no al principio. La primera vez que pasó algo fue una madrugada de martes, creo. Lo recuerdo porque los martes siempre eran más muertos. Había atendido a 2 motociclistas antes de la 1, y después de eso no llegó nadie más. Me puse a barrer la zona alrededor de los surtidores y luego fui al pequeño cuarto de servicio que usábamos como oficina. Ahí había una silla plástica, una mesa con un ventilador viejo, una libreta para apuntar ventas y un monitor conectado a las cámaras de seguridad. Nada especial. Eran como las 2:20 de la mañana cuando salí otra vez porque quería estirar las piernas. La noche estaba extrañamente silenciosa. Ni siquiera se escuchaban grillos, solo el zumbido eléctrico de los focos y, de vez en cuando, el chasquido del metal enfriándose. Recuerdo eso porque me llamó la atención. Cuando un lugar se queda demasiado callado, uno empieza a escuchar cosas que normalmente pasan desapercibidas. Fui hasta el surtidor número 4 porque vi que una de las mangueras estaba mal acomodada. Me agaché, la puse bien en su sitio y en ese momento escuché una voz. No un grito, no un susurro cualquiera, una voz clara, baja, como si alguien hubiera hablado del otro lado de una puerta cerrada. Dijo mi nombre. Me incorporé de inmediato y miré hacia la carretera, esperando ver a alguien. No había ningún auto entrando. Miré hacia el cuarto de servicio, pensando que quizá la radio seguía encendida, o que don Julián había vuelto por algo, y me estaba hablando desde lejos. Tampoco. Estaba solo. Me quedé quieto, con una mano sobre la manguera, esperando oírlo otra vez. Y lo escuché. Mateo, esta vez no lo imaginé. Estoy seguro. Era una voz de mujer. No se oía cerca del oído, sino amortiguada, como si saliera desde adentro del surtidor o desde debajo del piso. Me produjo una sensación muy desagradable. Una mezcla de confusión y vergüenza, como cuando crees haber escuchado una tontería imposible y te da pena reconocerlo incluso ante ti mismo. Di 2 pasos hacia atrás y me reí solo, sin ganas. Pensé que tal vez alguien me estaba jugando una broma desde la carretera o que el cansancio me estaba afectando. Ya llevaba varias noches durmiendo mal. Volví al cuarto. Me serví café del termo y traté de olvidarlo. No lo conseguí. El resto de la noche no pasó nada. Pero a partir de entonces, me quedó una incomodidad tonta con el surtidor número 4. Empecé a no darle la espalda. Si tenía que limpiar por ahí, lo hacía rápido. Si llegaba un cliente y se detenía en ese lado, iba con una mala sensación que no sabía explicar. Me habría convencido de que todo fue producto del sueño, si no fuera porque 2 noches después volvió a suceder. Esa vez había más movimiento.
Un camión de reparto paró cerca de la 1. Luego una pareja en una pick-up. Después, nada. Como a las 3, salí a revisar los medidores porque el supervisor iba a pasar por la mañana y no me gustaba dejar las cosas a medias. El aire estaba frío y olía a tierra húmeda, aunque no había llovido. Me acerqué al número 4 sin pensarlo mucho. Creo que ya estaba medio acostumbrado a sentirme incómodo. Revisé la pantalla. Anoté unos datos. Y fue entonces cuando escuché una especie de golpecito desde dentro del metal. Tac, tac, como si alguien diera con los dedos desde el interior. Me quedé mirando el surtidor. Sentí que la piel de los brazos se me erizaba. No quería acercarme más, pero tampoco quería salir corriendo por un ruido. Volví a escuchar el golpecito, solo una vez, y luego la misma voz femenina habló de nuevo. No mires atrás. Lo dijo con calma, casi con cansancio. No me di vuelta. No por obedecer, sino porque se me heló el cuerpo. De repente fui muy consciente del espacio abierto a mi espalda, de la carretera oscura, de la entrada vacía, de la certeza absurda de que había algo detrás de mí y que si me movía demasiado rápido lo iba a ver. Pasaron unos segundos. Yo respiraba muy bajito. Podía oír mi propio pulso en los oídos. Y entonces escuché pasos. Lentos. Arrastrados. No muchos. 3 o 4, a lo sumo. Sonaban sobre el concreto, a unos pocos metros detrás de mí. Me giré de golpe. No había nadie. La estación seguía igual de vacía, igual de blanca bajo las luces. El cartel del precio del combustible se veía al fondo, un poste pintado de rojo, la carretera negra detrás. Ni una sola persona, ni un solo coche. Pero yo había escuchado esos pasos, tan claro como estaba viendo mis propias manos. Esa vez sí me asusté de verdad. Me fui directo al cuarto de servicio y cerré la puerta. Revisé las cámaras con una urgencia ridícula, casi esperando demostrarme que estaba perdiendo la cabeza. Las imágenes eran malas, de esas con poca resolución y colores lavados, pero mostraban la estación completa. Vi mi figura junto al surtidor número 4. Vi que me quedaba quieto mirando algo. Vi que giraba de golpe. No vi a nadie detrás de mí. No dormí bien esa mañana. Pensé en renunciar. No lo hice, porque me parecía una tontería dejar un trabajo por 2 incidentes raros que ni siquiera podía explicar sin sonar como un loco. Tampoco le conté nada a mi madre porque bastante tenía con sus propios problemas. A mi amigo Esteban sí le insinué algo, pero se rió y me dijo que seguro había encontrado una manera muy creativa de justificar una siesta en el turno. Seguí trabajando. Eso fue un error. Una semana después, ocurrió lo que de verdad me convenció de que algo andaba mal. Era viernes. Los viernes en la noche siempre había algo más de tráfico, porque la gente iba y venía del pueblo grande. Me sentí mejor porque no estuve tanto tiempo solo. Incluso llegué a pensar que mientras hubiera movimiento, nada raro pasaría. Cerré la tienda pequeña a las 11, acomodé unas cajas vacías en la bodega y seguí atendiendo desde la ventanilla lateral. Como a la 1:30 de la madrugada, apareció un sedán gris. Viejo, pero bien cuidado. Entró despacio, sin música, y se detuvo justo en el surtidor número 4. Yo ya tenía la costumbre de tratar de desviar a los clientes hacia otro lado, pero esa vez no pude hacer nada. El auto quedó ahí, con el motor encendido, los faros apagados. No bajó nadie. Caminé hasta la ventanilla del conductor y saludé. No respondieron. Toqué con los nudillos en el cristal. Entonces, la ventana bajó poco a poco. Del otro lado había una mujer. Tendría unos 40 años, quizá más. El cabello negro, recogido atrás. La cara muy pálida. No recuerdo bien su ropa. Creo que llevaba una blusa oscura. Lo que sí recuerdo es que tenía los ojos fijos en mí, de una forma extraña, no agresiva, pero sí intensa, como si me conociera. Le pregunté cuánto iba a cargar. Ella no contestó de inmediato. Miró por encima de mi hombro, hacia el surtidor. Luego volvió a mirarme. «No te quedes aquí cuando te llame», me dijo. Su voz era exactamente la misma que había escuchado saliendo del metal. Se me secó la boca. No supe qué decir. Quise preguntarle de qué hablaba, o cómo sabía mi nombre, o si nos conocíamos. Pero en ese momento, un tráiler pasó por la carretera, haciendo vibrar un poco el suelo, y yo apenas desvié la mirada hacia la luz de los faros. Cuando volví a mirar la ventanilla,
El asiento del conductor estaba vacío. No sé cómo explicarlo mejor. No vi a la mujer moverse. No vi que se pasara al asiento de al lado. Simplemente ya no estaba. La ventanilla seguía abajo. El motor seguía encendido. Pero no había nadie al volante. Di un salto hacia atrás y sentí que las piernas me flojeaban. El auto permaneció inmóvil un segundo más y luego comenzó a avanzar por sí solo, muy despacio, alejándose del surtidor. Giró con suavidad hacia la salida y enfiló hacia la carretera. Yo me quedé mirando, incapaz de hacer otra cosa. El sedán salió al asfalto y se perdió en la oscuridad sin encender luces. Corrí al cuarto de servicio y casi tiré la silla al entrar. Miré la... No todos los caminos llevan a algún lugar. Eso lo aprendí después de dejar la gasolinera. Durante meses traté de olvidar todo lo que había pasado. Cambié de trabajo, cambié de rutina, incluso dejé de salir de noche. Pero hay cosas que no se van. Se quedan contigo, como una sombra que solo aparece cuando no la estás buscando. Y en mi caso, volvió a encontrarme. Fue por necesidad. Mi madre enfermó y tuve que viajar a otra ciudad para verla. No había autobuses directos a esa hora y no quería esperar hasta la mañana, así que tomé el coche de un amigo y decidí manejar toda la noche. No me gustaba la idea, pero era eso o nada. Salí cerca de las 10:30. Las primeras horas fueron normales. Música baja, tráfico ligero, luces de otros coches de vez en cuando. Trataba de mantener la mente ocupada para no pensar demasiado. El problema empezó después de la 1. La carretera se volvió más solitaria. Los postes de luz comenzaron a desaparecer. Y poco a poco, el mundo se redujo a lo que iluminaban mis faros. A las 2:30 ya no había ningún coche. Ni delante, ni detrás. Solo yo. Y el sonido constante del motor. Fue entonces cuando recordé algo que no debía haber recordado. Las 3. Esa hora. Esa maldita hora. Miré el reloj del tablero. Ardiens is Chifen. Sentí un nudo en el estómago. Intenté ignorarlo. Seguí manejando. La carretera parecía interminable. Recta, oscura, silenciosa. A los lados no había nada más que sombras y terreno irregular. Ni casas, ni señales, ni nada que indicara que había vida cerca. A las 2:55 empecé a sentir algo raro. No fue miedo al principio. Fue más bien una sensación, como si no estuviera solo. Miré por el retrovisor. Nada. Miré los lados. Nada. Pero la sensación no se iba. Aceleré un poco. No quería estar en ese tramo cuando fueran las 3. Entonces la vi. Una luz. A lo lejos. Esta chica. No parecía un coche. No se movía. Era más bien como una iluminación fija, parpadeante, como un foco viejo. Sentí alivio inmediato. Una gasolinera. Tenía que ser eso. Un lugar iluminado. Un punto seguro. No lo pensé mucho. Giré el volante ligeramente y tomé la desviación. Mientras me acercaba, algo no encajaba. Las luces parpadeaban de forma irregular. El lugar se veía antiguo, demasiado, como si llevara años abandonado. Pero aún así, las luces estaban encendidas. Me detuve. El motor de mi coche quedó en silencio. Miré alrededor. No había otros vehículos. No había tienda. No había señales de vida. Solo los surtidores. Viejos, oxidados. Y esa luz intermitente que no iluminaba todo. Solo partes. Debí irme. Lo sé, pero no lo hice. Abrí la puerta y bajé. El aire estaba frío, más frío de lo normal. Y olía raro, como a humedad, mezclada con gasolina. Caminé unos pasos. «Hola», dije. Mi voz sonó demasiado fuerte en ese lugar. No hubo respuesta. Seguí avanzando. Entonces lo vi. Un hombre, de pie, junto a uno de los surtidores. Inmóvil, mirando hacia la carretera. Sentí un alivio absurdo. «Oiga», dije. «¿Está abierto?» No respondió. Me acerqué más. «Disculpe». Y entonces se giró. Muy despacio. Su cara estaba en sombras. No podía ver bien sus rasgos, pero había algo en su postura, que me hizo detenerme. «¿Qué hora es?», preguntó. Su voz era extraña.
no como la del coche, pero igual de fuera de lugar. Son las... Miré mi reloj, las 2:59. El hombre no reaccionó, solo me miró. No deberías estar aquí, dijo. Sentí un escalofrío. Solo quería cargar gasolina. No. Negó lentamente con la cabeza. No deberías estar aquí a esta hora. El aire cambió. Lo sentí, como si algo se hubiera tensado en el ambiente. ¿Por qué? Pregunté. No respondió. En lugar de eso, miró detrás de mí. Y en ese momento, lo escuché. Un motor. Muy bajo. Muy familiar. No quería girarme. Pero lo hice. Ypsilon lo vi. El sedán. El mismo. Oscuro. Detenido justo en uno de los surtidores. El motor encendido. Sin luces. Sin conductor visible. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. No lo mires, dijo el hombre detrás de mí. Pero ya era tarde. La ventana del coche bajó. Y la voz salió. Lleno. Mis manos empezaron a temblar. Retrocedí un paso. No me murmuré. El hombre se acercó un poco. No le respondas. Ya me vio. Susurré. Entonces ya es tarde. Sentí un movimiento en el aire. Algo detrás de mí. Muy cerca. Me giré de golpe. Y la vi. La mujer. La misma. Empapada. Quieta. Observándome. Corre, dijo. Pero mis piernas no se movían. El coche hizo un ruido. La puerta se abrió. Y algo empezó a salir. No completamente. Solo una forma. Oscura. Arrastrándose. El hombre gritó. Vete. Esa vez reaccioné. Corrí hacia mi coche. Abrí la puerta. Me metí. Encendí el motor con manos temblorosas. Cuando levanté la mirada, el hombre ya no estaba. La mujer tampoco. Solo el coche. Más cerca. La cosa... fuera. A medio camino. Apreté el acelerador. El coche arrancó. Salí de la gasolinera sin mirar atrás. No paré. No disminuí. Solo manejé. Durante minutos. Horas. No lo sé. Hasta que... vi luces normales. Una carretera con tráfico. Una gasolinera real. Me detuve. Bajé del coche. Mis manos seguían temblando. Entré a la tienda. Había gente. Ruido. Todo normal. Oye, le dije al empleado. ¿Hay otra gasolinera más atrás? Me miró confundido. No respondió. En ese tramo no hay nada. Sentí un vacío en el pecho. ¿Seguro? Sí. Salí. Miré la carretera. Oscura. Silenciosa. Vacía. No había ninguna luz parpadeante. Nada. Llegué con mi madre esa mañana. No le conté nada. No quería. Pero algo cambió desde entonces. Ahora sé que no todos los lugares existen siempre. Y no todas las cosas que ves pertenecen a este mundo. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que pasó una semana después. Estaba en casa. De día. Cuando recibí un mensaje. Un audio. Sin número. Sin nombre. Lo abrí. Silencio. Luego, una voz. Lejaste. Y después, otra. Más baja. Más húmeda. Te falta cargar. Nunca me han gustado los turnos de madrugada, pero en esa época no tenía muchas opciones. Había dejado la universidad por un tiempo y necesitaba dinero, así que acepté el turno nocturno en una gasolinera que quedaba a las afueras de la ciudad. No era un lugar completamente aislado, pero después de la 1 de la mañana parecía otro mundo. Durante el día, la estación tenía movimiento constante. Camionetas, taxis, gente que entraba a comprar café o algo rápido. Pero de noche todo cambiaba. La tienda cerraba. Las luces seguían encendidas sobre los surtidores, y más allá de ese círculo blanco, no había nada más que oscuridad y carretera. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Las primeras horas eran normales, incluso aburridas, pero a partir de las 2:30, el silencio empezaba a volverse incómodo. Era ese tipo de silencio en el que uno siente que algo debería estar pasando, pero no pasa nada. La primera vez que vi el coche fue un jueves. Eran exactamente las 3 de la mañana. Lo sé porque en ese momento estaba mirando el reloj de la pared del pequeño cuarto donde descansábamos.
Recuerdo que pensaba que ya faltaba menos para terminar el turno. Entonces escuché el sonido de un motor. No fue un sonido fuerte. De hecho, fue extraño porque no lo escuché acercarse. Simplemente, ya estaba ahí. Como si el coche hubiera aparecido dentro de la estación en lugar de entrar por la carretera. Salí y lo vi. Era un sedán viejo, oscuro, de esos modelos que ya casi no se ven. Estaba estacionado frente al surtidor número 2. Las luces estaban apagadas, pero el motor seguía encendido. Me acerqué como siempre. «Buenas noches», dije. «¿Cuánto le pongo?» La ventana del conductor bajó lentamente. Y entonces escuché la voz. Lleno. Era una voz ronca. No muy fuerte, pero tampoco débil. Sonaba húmeda, como si la persona tuviera la garganta dañada o llena de algo. No le di mucha importancia en ese momento. Tomé la manguera y empecé a cargar gasolina. Mientras lo hacía, intenté mirar al interior del coche, pero no podía ver bien. Los vidrios eran muy oscuros, y la luz de la estación no alcanzaba a iluminar completamente el interior. «¿Efectivo o tarjeta?», pregunté. No hubo respuesta. Pensé que tal vez no me había escuchado, así que repetí la pregunta. Entonces la voz respondió. «Efectivo». Metió la mano por la ventana y me dio el dinero. Ahí fue cuando noté algo raro. Los billetes estaban mojados, no húmedos como por sudor o lluvia. Estaban empapados, como si los hubieran sacado de agua hace unos segundos. Me dio asco, pero no dije nada. Los tomé y terminé de cargar. Cuando levanté la mirada para devolver el cambio, el coche ya no estaba. No lo escuché arrancar. No lo vi moverse. Simplemente ya no estaba. Me quedé parado unos segundos, tratando de entender qué acababa de pasar. Miré hacia la salida de la gasolinera, pero no había luces alejándose ni sonido de motor. Nada. Esa noche me convencí de que estaba cansado, que no había prestado atención, que el coche se había ido mientras yo miraba otra cosa. Lo dejé pasar, hasta que volvió, al día siguiente, a la misma hora, 3 en punto. Esta vez estaba afuera, sentado en una silla junto a la puerta del local. No había ningún coche en la carretera. Lo recuerdo perfectamente. Y aún así, de un momento a otro, el sedán estaba ahí, en el mismo surtidor, en la misma posición. Sentí un escalofrío inmediato. No quería acercarme, pero tampoco podía quedarme mirando como un idiota. Así que respiré hondo y caminé hacia el coche. La ventana ya estaba baja. Lleno, dijo la voz antes de que yo hablara. No pregunté nada. Empecé a cargar gasolina. Mientras lo hacía, reuní valor para inclinarme un poco y tratar de ver mejor al conductor. Lo que vi no tenía sentido. No había nadie. El asiento estaba vacío. El volante, los pedales, todo estaba ahí. Pero no había una persona sentada. Y sin embargo, la voz volvió a sonar. Más rápido. Solté la manguera de golpe. Di un paso atrás. Sentí el corazón golpeando con tanta fuerza que pensé que me iba a desmayar. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, aunque sabía lo ridículo que sonaba. No hubo respuesta. El motor seguía encendido. El coche no se movía, pero la sensación de que algo estaba dentro no se iba. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado. Tal vez unos segundos. Tal vez más. Al final, terminé de cargar gasolina sin mirar otra vez al interior. El contador marcó el total. Extendí la mano, temblando, y de nuevo, algo invisible dejó caer los billetes sobre mi palma. Mojados, fríos. Esta vez, no los sostuve mucho tiempo. Los solté sobre el surtidor. El coche arrancó. Y se fue. Sin conductor. Esa noche no dormí. Pensé en renunciar. Pensé en decirle a alguien. ¿Pero qué iba a decir? ¿Que un coche fantasma venía a cargar gasolina todas las noches a la misma hora? Nadie me iba a creer. Y aún así, volví. No por valentía, por necesidad. La tercera noche ya lo estaba esperando. A las 2:55 salí, y me quedé mirando la entrada de la estación. No había luces en la carretera. No había sonido. Nada. Y sin embargo, cuando miré hacia el surtidor, el coche ya estaba ahí. Sentí un nudo en el estómago. No quería acercarme. De verdad no quería. Pero algo en mí, no sé si fue curiosidad o estupidez, me hizo avanzar. Esta vez,
No tomé la manguera de inmediato. Me quedé frente a la ventana abierta. ¿Quién eres? Pregunté. Silencio. ¿Qué quieres? Nada. Entonces sentí algo. Un movimiento dentro del coche. Muy leve. Como si alguien hubiera cambiado de posición. El asiento del conductor se hundió, como si un peso invisible se hubiera apoyado sobre él. Y la voz habló. Más cerca. Más clara. ¿Tú me ves? Sentí que la piel se me helaba. ¿Qué eres? Susurré. Hubo un silencio largo. Luego. No debía quedarse. No entendí. ¿Quién? Él. El aire dentro del coche cambió. Lo juró. Se volvió más pesado. Más frío. Y entonces lo vi. No directamente. No como una persona normal. Fue más bien una forma. Una silueta oscura que empezó a definirse sobre el asiento. Primero como una sombra. Luego como algo más denso. Y finalmente, una chara. O lo que quedaba de una. Los rasgos estaban deformados, como si hubieran sido aplastados o derretidos. Los ojos no estaban en el lugar correcto. La boca parecía abierta, pero no de forma natural. Y aún así, me estaba mirando. Retrocedí. La manguera cayó al suelo. ¿Tú me ves? Repitió. Y entonces entendí algo que me heló la sangre. No era que yo lo estuviera viendo. Era que yo era el único que podía verlo. El coche avanzó un poco. Yo me aparté. No dejé de mirarlo. No podía. La cosa dentro del coche inclinó la cabeza, como si me estuviera estudiando. Ahora también te ve, dijo. No entendí a qué se refería, hasta que sentí algo detrás de mí. Un movimiento. Muy cerca. Demasiado cerca. Me giré lentamente. La vi. Una mujer. De pie. A menos de 1 metro de mí. Empapada. El cabello pegado a la cara. La piel quemada en algunas partes. Los ojos abiertos, pero vacíos. No parecía agresiva, pero tampoco parecía viva. No lo mires, susurró. Demasiado tarde. Cuando volví a mirar el coche, la cosa ya no estaba en el asiento. La puerta estaba abierta. Y algo estaba saliendo. No recuerdo cómo terminé esa noche. Solo sé que cuando volvió la luz del día, yo estaba sentado en el suelo del cuarto de servicio, con la puerta cerrada y las manos temblando. Renuncié ese mismo día. Nunca volví. Pero hay algo que no puedo olvidar. Cada noche, a las 3 en punto, mi teléfono recibe una notificación. No hay número. No hay mensaje. Solo un audio. Siempre el mismo. Una respiración húmeda. Y luego esa voz. Lleno. No confío en las cámaras. Antes sí lo hacía. De hecho, una de las cosas que más me tranquilizaba cuando trabajaba en la gasolinera era saber que todo quedaba grabado. Si pasaba algo raro, bastaba con revisar el monitor. Era una especie de seguridad invisible, una prueba de que lo que veías era real. Después de esa noche, entendí que no siempre es así. Yo llevaba apenas 2 meses trabajando en esa estación cuando me pasó. No era la misma de antes, de hecho. Quedaba en otra carretera, un poco más cerca de la ciudad, pero tenía el mismo aire. Luces blancas, concreto limpio, silencio después de medianoche. Compartía turno con un tipo llamado Ricardo. Él se encargaba más de la tienda, y yo de los surtidores. Nos llevábamos bien, pero no éramos amigos. Cada quien hacía lo suyo y listo. Esa noche todo empezó normal. Había algo de movimiento hasta la 1. Luego se fue apagando poco a poco. A las 2:30, la estación ya estaba prácticamente vacía. Ricardo estaba dentro revisando inventario. Y yo me quedé afuera, apoyado en uno de los surtidores, viendo la carretera. Recuerdo que pensé que esa noche iba a ser tranquila. Me equivoqué. Eran las 2:47 cuando la vi por primera vez. No llegó caminando. No llegó en coche. Simplemente estaba ahí, de pie, justo en medio de la estación, a unos 10 metros de mí. Al principio pensé que no la había visto antes, que tal vez había llegado mientras yo estaba distraído. Pero eso no tenía sentido. El lugar estaba iluminado completamente. No había forma de que alguien se acercara sin que yo lo notara. Y aún así, ahí estaba, una mujer, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia abajo. El cabello largo le cubría casi toda la cara,
Llevaba un vestido claro, aunque no sabría decir de qué color exactamente. Bajo esas luces, todo parecía pálido. No se movía. No hacía nada. Solo estaba ahí. La miré unos segundos, esperando que dijera algo, que levantara la cabeza, que reaccionara de alguna forma. Nada. «Señorita», dije. Mi voz sonó más baja de lo que esperaba. Ella no respondió. Sentí una incomodidad creciente. No miedo, todavía no. Más bien, algo fuera de lugar, como si la escena no encajara con la realidad. Di un paso hacia ella, y entonces pasó algo que me hizo detenerme. No fue un movimiento grande, fue apenas un gesto, pero lo suficiente para que mi cuerpo reaccionara. Su cabeza se movió, no levantándose, no girando, sino inclinándose un poco más, como si algo la hubiera empujado desde arriba. Y ahí supe que algo no estaba bien. «Ricardo», dije, sin dejar de mirar. «Oye, Ricardo». No me contestó. Volví a llamar. Más fuerte. Nada. La mujer seguía ahí, inmóvil. Respiré hondo y decidí hacer lo lógico, caminar hacia el cuarto de cámaras. Entré rápido. «Oye», le dije a Ricardo, «hay alguien afuera». Él levantó la mirada, confundido. «¿Quién?» «Una mujer. Está parada ahí, en medio». Ricardo frunció el ceño. «No he visto a nadie entrar». «Pues está ahí». Me acerqué al monitor y busqué la cámara principal. Ahí debía estar. Ahí tenía que verse. Pero no. La estación estaba vacía. Completamente vacía. Miré la pantalla. Luego miré hacia afuera. Por la ventana. Ahí seguía. En el mismo lugar. Inmóvil. ¿La ves?, le pregunté a Ricardo. «¿A quién?». Sentí un vacío en el estómago. «Está ahí, justo en medio». Ricardo se levantó y se acercó a la puerta. Miró hacia afuera. «No hay nadie», dijo. Su tono era firme. Seguro. Como si lo que yo decía fuera absurdo. Pero yo la veía. «Claramente». «No te estoy bromeando», insistí. «Yo tampoco», respondió él. Volví a mirar el monitor. Nada. Solo el concreto vacío. Volví a mirar afuera. Ella. En el mismo lugar. Sin moverse. Fue en ese momento cuando sentí el primer miedo real. No por la mujer, sino por la diferencia. Por el hecho de que la cámara no la veía. Ricardo salió. Yo lo seguí. «Mira», le dije, señalando. «Ahí». Él caminó unos pasos hacia el lugar donde yo la veía. Se detuvo. Miró alrededor. «No hay nadie», repitió. Yo no podía entenderlo. Estaba justo frente a ella, a menos de 1 metro. Y aún así, no reaccionaba. «¿No la ves?», pregunté, con la voz temblando. Ricardo me miró. «Estás pálido, hermano». Sentí un frío recorrerme la espalda. Volví a mirar a la mujer. Y entonces, por primera vez, ella se movió. Levantó la cabeza lentamente. El cabello se apartó un poco. Vi su rostro. No estaba desfigurado. No estaba podrido. Pero había algo peor. No tenía expresión. Ninguna. Como una cara vacía. Los ojos abiertos. Pero sin emoción. Sin vida. Y lo peor es que estaba mirando directamente a Ricardo. No a mí. O él. «Ricardo», susurré. Pero él no reaccionó. Porque no la veía. La mujer dio un paso. Uno solo. Muy lento. Y su pie no hizo ningún sonido al tocar el suelo. Ricardo estaba justo frente a ella. Y no se daba cuenta. «Muévete», grité. Él se giró, sorprendido. «¿Qué te pasa?». Y en ese instante, ella levantó la mano, la extendió hacia su cara y la tocó. No como una caricia, como si lo estuviera reconociendo. Ricardo se estremeció. «¿Sentiste eso?», dijo. Se llevó la mano al rostro. «¿Qué cosa?». «No sé». «Como frío». La mujer inclinó la cabeza. Y entonces me miró a mí. Sonrió. No fue una sonrisa grande, ni exagerada. Fue pequeña, pero suficiente. Y en ese momento entendí algo horrible. Ella sabía que yo la veía, y le gustaba. Retrocedí. «No deberías mirarla». Escuché detrás de mí. Me giré de golpe. No había nadie. Cuando volví la vista al frente, la mujer ya no estaba. Desapareció. Así,
Sin más, Ricardo seguía ahí, confundido. ¿Qué pasó contigo?, me preguntó. No supe qué responder. Esa noche no dije nada más. Pero al día siguiente, volví a revisar las cámaras. No por miedo, por necesidad. Y encontré algo. Algo que no había visto antes. En la grabación de las 2:47, la estación estaba vacía. Sí, pero Ricardo no estaba solo. Había un momento, un solo cuadro, en el que algo aparecía detrás de él. No una persona completa, solo una silueta borrosa, de pie, muy cerca, demasiado cerca, como si lo estuviera mirando. Avancé cuadro por cuadro. La silueta desaparecía. Volvía. Desaparecía otra vez. Y en uno de esos cuadros se distinguía una forma más clara. Un rostro, sin expresión, mirando directamente a la cámara. Y aunque no se veía perfecto, había algo que sí era evidente. Estaba sonriendo. Desde entonces ya no confío en las cámaras. Porque ahora sé que hay cosas que pueden estar ahí, sin dejar rastro, y otras que solo aparecen cuando quieren ser vistas. Hay algo que nadie te dice cuando trabajas de noche. No es el cansancio, no es el frío, no es la soledad. Es que hay momentos en los que parece que el mundo deja de avanzar. Y si estás en el lugar equivocado en ese momento, te quedas ahí, para siempre. Nunca debí volver a una gasolinera, pero lo hice. No porque quisiera, sino porque no tuve elección. Después del viaje, después de los audios, después de todo, intenté ignorarlo. Cambié de número, cambié de rutina, incluso me mudé por un tiempo. Pero los mensajes no pararon. Siempre a la misma hora. 3 en punto. A veces solo era estática, a veces respiración, y a veces esa voz. Lleno. Al principio pensé que era alguien jugando conmigo. Pero nadie cambia de número sin dejar rastro. Nadie envía audios desde un contacto inexistente. Y nadie sabe lo que yo vi. Pasaron semanas. Luego meses. Y entonces llegó el último mensaje. No fue un audio. Fue un texto. 3 palabras. Te toca ahora. No respondí. Apagué el teléfono. Lo dejé así durante 2 días. Pero la noche del tercer día volvió a encenderse solo. Tiga como M. La pantalla iluminó la habitación. Y vi algo que me heló la sangre. Una ubicación. Compartida. No reconocí el lugar al principio. Pero luego lo entendí. Era una gasolinera. No cualquiera. Esa. La que no existía. La de la carretera. La que no debería estar ahí. No sé por qué fui. Todavía me hago esa pregunta. Tal vez por miedo. Tal vez porque en el fondo sabía que no iba a parar hasta que fuera. O tal vez porque algo ya había decidido por mí. Manejé en silencio. Sin música. Sin pensar. La carretera estaba igual que aquella noche. Vacía. Oscura. Interminable. Miré el reloj. Ardien Usliofen. Sentí el mismo nudo en el estómago. Pero esta vez no me detuve. Cuando vi la luz, no dudé. Giré. Entré. La gasolinera estaba ahí. Exactamente igual. Las luces parpadeando. El concreto agrietado. Los surtidores viejos. Y el silencio. Pero esta vez no estaba solo. Había coches. Varios. Detenidos frente a los surtidores. Con el motor encendido. Pero sin nadie dentro. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Aparqué lentamente. Bajé del coche. El aire era más frío que la última vez. Y más pesado. Como si costara respirar. Di un paso. Luego otro. Y entonces lo escuché. Voces. No una. Muchas. Superpuestas. Susurros. Lleno. No mires. Corry. Ya es tarde. Me llevé las manos a los oídos. ¡Cállense!, grité. Y en ese momento, todo se detuvo. Silencio absoluto. Las luces dejaron de parpadear. El aire dejó de moverse. Y alguien habló. Muy cerca. Lejaste. Me giré. El hombre estaba ahí. El mismo. De pie. Mirándome. Pero esta vez, su cara no estaba en sombras. Y desearía no haberla visto. No tenía expresión. No tenía vida.
Era como una máscara mal hecha, como si hubiera sido construida a partir de algo humano, pero sin entender cómo funciona un rostro. ¿Qué es este lugar?, pregunté. Mi voz temblaba. Un turno respondió. ¿Qué? Un turno que nadie quiere. Sentí un movimiento detrás de mí. Los coches. Las puertas comenzaron a abrirse. Una por una. Lentas. Sin ruido. No. Susurré. Todos vinieron como tú, continuó. Todos pensaron que podían irse. Yo me fui. No. Negó con la cabeza. Tú solo. Te retrasaste. El aire se volvió más frío. Y entonces la vi. La mujer. De pie entre los coches. Observándome. Esta vez no parecía advertirme. Parecía triste. Tienes que irte, dijo. El hombre la miró. No puede. Aún no. Ya lo vio. Silencio. Pesado. Denso. Y entonces, algo salió de uno de los coches. La cosa. La misma. Arrastrándose. Más grande. Más definida. Más real. Y no era la única. Había más. En otros coches. En otros lugares. Moviéndose. Lentamente. Hacia mí. Retrocedí. No. Grité. Es tu turno, dijo el hombre. No voy a quedarme. Nadie quiere quedarse. Sentí algo en mi mano. Miré hacia abajo. Una manguera. No recordaba haberla tomado. Pero estaba ahí. En mi mano. El surtidor frente a mí estaba activo. El contador en cero. Esperando. No. Susurré. Solo tienes que atender, dijo. No. Intenté soltar la manguera. No pude. Mis dedos no respondían. Mi cuerpo ya no me obedecía. Los coches se alinearon. Uno frente a mí. El sedán. La ventana bajó. Y la voz habló. Más clara que nunca. Lleno. Mis manos se movieron solas. Tomé la manguera. La acerqué. No lo hagas, dijo la mujer. Pero ya era tarde. El contador empezó a subir. El sonido de la gasolina fluyendo llenó el silencio. Sentí algo detrás de mí. Una presencia. La cosa. Muy cerca. Observando. Esperando. El contador llegó al final. Mis manos se detuvieron. Y entonces sentí algo en mi palma. Dinero. Mojado. Frío. Lo sostuve. No quería. Pero no podía soltarlo. Bienvenido, dijo el hombre. Y en ese momento entendí todo. No sé cuánto tiempo ha pasado. Aquí no hay relojes. No hay días. No hay noches. Solo momentos. Y siempre coches. Llegan. Se detienen. Piden. Lleno. Yo atiendo. A veces veo a otros, como yo antes. Confundidos. Asustados. Los veo llegar. Los veo dudar. Y algunos pueden verme. A ellos trato de advertirles. No te quedes. No mires. Corri. Pero casi nunca funciona. Porque si ya estás aquí a las 3, ya es tarde. Si estás leyendo esto, y alguna vez trabajas de noche, y ves un coche que no escuchaste llegar, y alguien te habla, aunque no haya nadie dentro, no respondas. No preguntes. No te acerques. Porque si lo haces, si lo miras, si aceptas, eventualmente te va a tocar. Y cuando eso pase, vas a entender lo que nadie cree, que hay lugares que no existen siempre, pero cuando aparecen, no es para servir gasolina, es para reemplazar a alguien. Yo ya llevo demasiado tiempo aquí, esperando a que llegue el siguiente, a las 3, en punto.